buenas tardes, gracias a todos por estar acá. Y como decía Leo, gracias a los organizadores que se pusieron esto al hombro. Nos trataron de maravilla, muy cálidos, así que de corazón muchas gracias a ellos. Y bueno, también tengo que agradecerle a Pilar, mi novia, por darme una mano con este PowerPoint, que los que me conocen saben que yo soy el loquito del Word, interminable, que baja y no termina nunca. Así que ella me dio una mano para hacer algo más presentable y más bonito para sus ojos. Y por supuesto, gracias al doctor Mate y a Dani Márquez, compañeros de camino, que para mí es un honor estar hoy compartiendo este panel con ellos. Y prometo que cuando se me vayan los nervios voy a dejar de estar tan solemne, pero ahora estoy acá como un poquito nervioso. Muchas gracias. Bueno, de lo que le venimos a hablar hoy, lo que les vengo a proponer, un poquito lo estuvimos hablando ayer con Dani, y es una idea, vamos a dividirlo en dos partes. La primera parte tiene que ver con una definición un poquito conceptual, ¿no? Que esto por ahí es la parte más rígida, pero al mismo tiempo todo lo que ha guiado mi investigación hasta acá tiene que ver con darle a todos herramientas analíticas para que todos ustedes se puedan hacer de ellas y sean potencia ustedes y puedan hablar por ustedes mismos. No decir, no lo digo yo, lo dice, no, decir sí, lo digo yo. Y lo digo yo por esto, por esto y por esto. Así que me voy a ir satisfecho de acá si al menos 2 o 3 conceptos de lo que yo presente puedan serle útil a ustedes, independientemente en el área en la que lo vayan a aplicar. Y la segunda parte es un poco un ejemplo concreto de esta conceptualización que se me ocurrió a mí hacer, que esto es lo lindo de las ciencias sociales, ¿no? Que uno es muy parecido al arte, ¿no? Tenemos acá un gran artista que va a saber de qué hablo, que uno puede jugar con los conceptos, uno puede moldearlos a su gusto y un poco darle entidad a cosas que por ahí no tenían un nombre tan específico y eso automáticamente se transforma en un arma para nosotros. Así que bueno, esas son la primera parte y la segunda, donde va a tener intervención el doctor Mate, ¿sí? Y bueno, allí vamos. Muy bien, lo primero a decir justamente, porque yo arranco hablando de un aparato académico, ¿no? Y para hablar de un aparato, primero tenemos que hablar de dónde viene el aparato, porque el aparato en realidad es una degeneración de algo que se llama campo social. Que eso no es un concepto mío, es un concepto de Pierre Bourdieu, a quien tienen ahí la foto, muy apuesto. Y él decía que un campo social es una trama o configuración de relaciones objetivas entre posiciones. Y en el campo social tenemos un capital a obtener y una posición específica de los actores que lo componen, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que en un campo hay un capital a obtener, pero al mismo tiempo hay reglas del juego que se pueden modificar. Y los actores dentro de ese campo tienen la potestad o bien de luchar por ese capital o bien de intentar cambiar las reglas del juego. Un ejemplo que yo puse siempre con el Flat Earth Football Club, que todos conocemos, era que el equipo sale a ganar los 3 puntos el domingo. Y ese es el capital que está en juego, son los 3 puntos. Pero también, entre semana, Javi Poe, el director del club, podía ir a la asociación de fútbol y decir, che, nosotros queremos un ascenso más. Entonces, fíjense cómo en un campo social sano, uno lucha por un capital, pero también, como es parte de ese campo, puede modificarlo. Y fíjense lo que nos decía nuestro amigo Pierre Bourdieu, un sociólogo que yo considero uno de los más importantes y de los más ricos para hacerse de él, ¿no? Y de sus conocimientos. Él decía que un campo puede transformarse en un aparato cuando el dominador logra anular y aplastar la resistencia y las reacciones del dominado, cuando todos los movimientos se dirigen exclusivamente de lo alto hacia lo bajo. La lucha y la dialéctica constitutivas del campo tienden a desaparecer. Entonces vemos acá algo muy interesante y algo de estar muy atentos, y es cómo se origina algo, su forma pura, y cómo se puede ir degenerando. De allí que yo hablo de aparato académico, y eso es lo que intento demostrar, ¿no? Que eso hace mucho tiempo dejó de ser un campo sano, y pasó a ser esto que vemos hoy, que está tan restringido y con tantas trabas que no debería tener. Bien, entonces, fíjense, ¿no? Y acá empezamos a hablar un poquito de procesos sociales, que es un tema medio espinoso para hablar cuando hablamos de ciencia. Y cuando nosotros hablamos de metodología y de método científico, no nos olvidemos que esto, un poquito yo lo hablaba ayer, todo aquel que se jacte de científico
y que se jacte de utilizar el método científico tiene una herencia común. Conmigo, que soy científico social, y con todo aquel que pretende utilizar ese método científico. Entonces, por un lado, vamos a hacer un poquito de arqueología. ¿Cuáles son los procesos que dan lugar a un campo científico nuevo? Bueno, en primer momento, lo primero que sucede es que hay una conformación de una ciencia. Y eso lo hablaba ayer Dani. Una ciencia no es algo que está en la ciencia no es algo que está en la naturaleza. La ciencia es una herramienta que crea el hombre para entender la naturaleza, ¿sí? Entonces, lo que va haciendo los diferentes científicos es haciendo tajadas de la naturaleza. Una tajada diferente al resto. Y eso conforma una nueva ciencia. Por eso hay padres de las ciencias que identificaron que había un campo de estudio que no estaba siendo lo suficientemente específico y estaba siendo absorbido por un campo más grande, y dice, no, yo voy a estudiar esto, mi campo de estudio va a ser esto. Entonces ahí se conforma una nueva ciencia. Y lo que luego sucede es que se da una secuencia de paradigmas hegemónicos. Y fíjense que yo hablo de hegemónicos porque paradigma puede haber muchos, pero todos sabemos que en la academia hay uno que rige, hay uno que domina. Una forma de entender esto es que un campo científico podría ser una nación, un país, y el paradigma es el gobierno, que es provisorio, y hay que saberlo siempre. El problema es cuando el gobierno se vuelve absoluto y se vuelve sinónimo de república. Eso no es sano. Y como decía, ¿no? El nacimiento de una ciencia siempre es el desprendimiento de una nueva mirada respecto de la filosofía, que es este mito originario, ¿no? Que todo viene de la filosofía, que es la madre de todas las disciplinas, porque es la filosofía son las reflexiones sobre la esencia, las propiedades, las causas y los efectos de las cosas naturales. Entonces, bueno, esos son los dos procesos que tenemos que entender cuando hablamos de ciencia, ¿no? Esas son las dos cosas que están sucediendo. Y hablamos de una palabrita muy usada y pocas veces profundizada, que es la de paradigma, ¿no? Y podemos rastrear de dónde surgen los primeros que la plantean. Y tenemos, como no podía ser de otra manera, Platón, que hablaba de que un paradigma es un modelo ejemplar, ¿no? Es algo que es perfecto, entonces es digno de ser imitado. Y mucho más adelante en el tiempo, ya en el siglo XX, Thomas Kuhn nos vino a decir que son realizaciones científicas universalmente reconocidas, es decir, si lo dice Rafa y no lo conoce nadie, no es un paradigma, puede ser una propuesta de un paradigma, pero luego tengo que tener la voluntad y el aparato político y estratégico para que eso tenga la lucha que tiene que tener en el campo que tiene que tener y se establezca como el gobierno nuevo, ¿no? Del campo. Entonces, ¿qué dice? Durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. Y esto es muy importante resaltarlo. Desde el primer momento, un paradigma sabe que es transitorio, porque las ciencias son verdades provisorias. Y como decía Dani ayer, no lo digo yo, lo decía Gómez, son verdades provisorias y los científicos lo saben. Y hay algo más. Los paradigmas se apoyan en axiomas, como lo hablábamos ayer, que funcionan como cimientos, funcionan como estructuras. Todo el resto del cuerpo del paradigma está con el sello de ese axioma o de esos axiomas. Y de eso muchas veces no se habla, y justamente lo que sucede es que se desconocen muchas veces esos axiomas, como ya demostró mi amigo Dani. ¿Quién sabía de acá que el axioma de la Tierra esférica estaba apoyada que el paradigma de la Tierra esférica estaba apoyada sobre el axioma de la belleza, que estaba apoyada sobre el axioma de la analogía que debería haber entre las notas musicales y los cielos? No lo sabíamos. Ahí está un poquito la trampa que estamos tratando de velar. Acá en este recorrido conceptual, ¿qué es un axioma? Me preguntarán ustedes, ya que lo mencionamos. Y algo dijimos ayer. Es una proposición tan clara y evidente que se admite sin demostración. El punto, gente, es tan claro y evidente para quién. Lo que es claro y evidente para mí no lo es para él, para ella. Entonces, no hablemos ya de claro y evidente, sino que hablemos de algo que nos dé un método para que dejemos de creerme en lo que yo creo y creamos a nosotros mismos. Y otra definición de axiomas son cada uno de los principios indemostrables sobre los que, por medio de un razonamiento deductivo, se construye una teoría. ¿Sí? Ese es un poquitito el bagaje conceptual que hay que tener muy en claro para poder avanzar. Y acá vamos a hablar un poquitito ya
de lo que es un paradigma. No sé si ven la remera que tengo, les juro que la traje sin darme cuenta. Son pequeños paradigmas a colores. ¿Por qué hablo de un lente? Porque la forma más clara de explicar un paradigma es que cuando uno llega a una formación académica, le pueden llegar a repartir uno, varios, ningún lente. Pero un paradigma funciona como un lente por el cual yo interpreto la naturaleza. Yo me lo puedo sacar, me puedo poner otro y voy a leer la realidad de otra forma diferente. Un ejemplo muy claro de esto es, imaginemos que yo veo un piquete en la 9 de julio y me pongo los lentes del paradigma marxista. Entonces digo, bueno, lo que está sucediendo acá, claramente, es que los obreros están peleando contra, el proletario está peleando contra los medios, para obtener los medios de producción y están queriendo llevar adelante la revolución internacional. Bien, me saco los lentes del paradigma marxista y como científico social que soy tengo la obligación de ponerme otros y decir, bueno, a ver, lo voy a analizar desde el punto de vista de Weber. Bueno, lo que estamos viendo ahí es una acción con relación a fines. No quieren cambiar el modelo, quieren cambiar el coche, quieren mejorar su salario. Son dos paradigmas válidos. El problema es cuando yo tengo un solo paradigma, cuando tengo un solo lente. No sé si yo uso lentes, a veces me voy a dormir a la noche y me olvido que los tengo puestos, porque ya son parte de mí. Y cuando me los saco digo, los tenía puestos desde hoy. Claro, ¿qué sucede? Que muchos científicos, o pseudocientíficos, solamente tienen un lente. Y eso lo que hace es no permitir la diversificación de posibles miradas. Cuando uno es solamente educado con una posibilidad, solamente va a mirar a través de ese lente, aunque no lo sepa. Y acá les presento un video que es de 5 minutitos, es muy corto, pero me gusta a mí demostrar en cuestiones ya sociales hasta qué punto nos puede llegar a condicionar un paradigma y muchas veces nosotros no tenemos ni siquiera control sobre eso. Bueno, fíjense qué importante. Yo de este video quiero resaltar algo. En un momento el locutor dice, los Himba tienen palabras, tienen una sola palabra, y como tienen una sola palabra, no lo ven. Y ustedes lo vieron, hacía el esfuerzo y no notaba que había una diferencia clara, de la misma forma que nosotros no nos notábamos con el verde. Y ellos, los tipos hacían así y lo señalaban. Imagínense hasta qué punto el poder del sentido cultural llega, que puede llegar hasta niveles físicos. Esto lo quiero mostrar porque cuando uno quiere hacer este análisis en términos sociales, quizás es un poco más abstracto. Uno se pregunta, pero ¿cómo puede ser que este tipo no vea lo que le estoy mostrando? ¿Cómo puede ser que no se dé cuenta? ¿Cómo puede ser que si llega a la guardia con esto, con esto y con esto, no se dé cuenta que hace 3 días sucedió esto otro? Esa es una parte muy importante, ¿no? Las leyes de la naturaleza. Ojo con eso. Me faltan tajadas. Ojo con eso. Depende de la construcción cultural. Digo, yo no puedo ejercer sobre el otro lo que no puede comprender y decir, estas son las leyes de todo el universo, porque eso es lo que hacen ellos. Nosotros no podemos caer en esa trampa si realmente queremos describir fielmente lo mejor verdaderamente posible un fenómeno. De hecho, yo el último video que cité era el funcionalismo. Eso nos data, ¿sí? O sea, ese video, que bueno, Rafa, me parece excelente, demuestra que, ojo con... Yo tengo acá el método más... Y descubrí, y se cumple en el 100% de los casos. Me voy a adelantar al doctor Mate. Ojo con el 100% de los casos. Ojo. ¿Por qué digo esto? Porque no podemos caer en la misma trampa. Y no es tan lineal. Lineal puede ser nuestra mente, pero bien sabemos, si quieren citamos a Fibonacci, que no es lineal. Por lo tanto, es un sistema complejo. Y el que mejor nos pudo demostrarlo, para mí fue increíble un antes y un después, fue Paco Vinagre con su video Es lo mismo la nada que el vacío, donde hizo él no es ni terraplanista, y está en un grupo donde estamos nosotros. Fíjense qué nivel de tajadas, ¿sí? Está en un grupo donde está Rafa, Los Barea, Eru, Doctor Mate, Martín, y está Paco Vinagre, y no es terraplanista. Y sin embargo, él con ese video, ¿sí?, hizo eso, y por eso digo, me adelanto al doctor Mate, porque ojo con decir,
100%, 1000, 50 y siempre, porque no es tan lineal. Y ahí un ejemplo. Y sobre todo, vuelvo a decir, un ejemplo donde no tienen esto, ¿eh? No lo tienen. ¿Y cuál es mejor? Es eso totalmente debatible. Y algo también que yo rescato de esto es que fíjense que ellos le ponían nombre a las cosas que necesitaban. ¿Para qué vamos a ponerle nombre al azul? En la naturaleza, ¿cuántas cosas azules conocen ustedes saliendo del cielo? Casi ninguna, es muy difícil. Alguna piedra preciosa, qué sé yo, algún pitufo que vaya dando vuelta. El azul no era un problema social para ellos. Y eso, cuando ayer Dani hablaba de la nueva ciencia y del nuevo mundo, la ciencia que se inauguró a partir del siglo XII y XIII es una ciencia que se preocupa por cosas que no necesitamos. Y quiero que ustedes me digan si ya cumplimos con todas las necesidades de todos los seres humanos en la Tierra como para estar mandando sondas a Marte. Porque para ir a buscar agua a Marte, primero hay que ir a buscar agua al Chaco. Entonces, tengan en cuenta ese dato también muy importante. Las cosas a las que le ponían nombre eran cosas que ellos necesitaban para vivir. Y está muy lindo filosofar, pero también hay un presupuesto. Y cuando nosotros tenemos que dividir el presupuesto, yo prefiero que el presupuesto vaya en un país con escasez y en un mundo con escasez para las verdaderas necesidades. Y después tenemos tiempo de sentarnos y filosofar de otras cosas. Y acá lo que voy a hacer es casi un pasamano de lo que terminamos hablando ayer con Dani, ¿no? Él dejó muy en claro cuando el método científico introdujo las matemáticas como un requisito, y es el primer, diría yo, el primer cimiento de lo que hoy conocemos como un método científico. Y otra persona muy interesante, que esto daría para una charla en sí misma, fue el de Claude Bernard. ¿Se acuerdan que yo hablaba de una nueva tajada? El doc puede explicarlo mejor que yo, pero este hombre fue el creador de la fisiología. Él hizo una tajada nueva. Y él propuso en aquel momento, en 1800 y algo, un método que pudiese unificarnos a todos y con el que todos estemos de acuerdo para poder avanzar. ¿Y él qué dijo? Él estableció el vínculo entre la primera observación, a la que llamó intuición o sentimiento, fíjense, científico, de la academia, y el conocimiento previo, ¿no? O sea, la intuición y el conocimiento previo con el razonamiento que lleva a la concepción abstracta del fenómeno y en consecuencia la elaboración de la hipótesis. Fíjense que acá ya tenemos el primer llamado de atención. ¿Cómo el método científico partía de la intuición? Este es el creador del método científico, lo pueden ir a buscar en los libros. ¿Y qué pasó con esa intuición que estaba en ese momento? ¿Quién dijo que dejó de estar? Porque Claude Bernard es el padre de todos los científicos que digan que utilizan el método científico. Yo acá no vengo a hacer una apología del método científico, yo acá lo que vengo es a explicar las reglas que ellos usan y que nos exigen a nosotros y que los exige a los chicos de FLAC. Porque los chicos de FLAC se tienen que regir por las matemáticas del siglo XII y se tienen que regir por la hipótesis que planteó Claude Bernard. Y fíjense que él dice luego, la deducción es la prueba de fuego. Y en ese contexto la duda científica es muy importante. No hay que desechar las ideas preconcebidas o eliminar las ideas prematuras. Hay que entender las nuevas dudas y preguntar qué surgen, qué surgen con el trabajo experimental. Entonces él decía que el método experimental, o sea, el método científico, tiene tres elementos: la razón, la experiencia y el sentimiento. Yo si le digo esto y no le digo quién lo dice, ustedes me dicen, pero el sentimiento me suena, no sé, una canción romántica. No. Este es el método científico. Y acá aparece otro personaje muy interesante que termina, a mi gusto, por supuesto, de dar el cierre al método científico ya moderno que conocemos, que es Karl Popper, que algo dije ayer. Y Popper, 70 años después de Bernard, viene a agregar una cosa que para mí es fundamental y hoy está absolutamente dibujada. Las hipótesis, muchachos, se ponen a prueba, deduciendo a partir de ellas consecuencias observacionales. ¿Esto qué quiere decir? Yo tengo esta hipótesis. Fantástico. ¿Es un axioma? No es un axioma, porque no es una verdad tan clara y evidente que no necesita ser demostrado. Bueno, si no es un axioma, vamos a refutarla. La refutabilidad es el único criterio de cientificidad. Sin refutabilidad no podemos hablar de ciencia. Si yo les digo que tienen que creerle a 400 astronautas, eso no es ciencia, eso es un axioma.
Si yo digo que me tienen que creer a mí, eso no es ciencia. Entonces empecemos, por lo menos, a conocer la historia a la que ellos también están sujetos, les guste o no les guste. Y si no, que hagan un nuevo método, que se llame el método del dogma, y lo digan a cara lavada. Claro, sino que digan que forman parte de una religión y se termina el debate. Y no hay problema, pero digan que forman parte de una religión, la religión científica. Y fíjense, otra cosa muy importante, la esencia, no el detalle, no algo que es importante pero después vemos, la esencia del método es que deben plantearse aquellas circunstancias que podrían refutar las hipótesis. Si no, no somos científicos, somos repetidores. Replicamos lo que otro dijo. Y mi rol como científico es poner a prueba. Yo, en mi experiencia, saborear para saber. Yo, no otro. Por eso lo que hacen los chicos del FLAC es tirar un globo. Por eso ellos hacen la plomada, no la compran hecha. ¿Por qué saben quién hace la plomada? Las hacen ellos. Porque son científicos. Son científicos filósofos. Continúo con una cita muy interesante de Claude Bernard que dice: el metafísico, el escolástico y el experimentador, todos trabajan con una idea a priori. Lo dijimos antes, es parte del método científico tener una idea a priori. La diferencia está en que el escolástico impone su idea como una verdad absoluta que él ha hallado, el axioma, y de la cual deduce entonces consecuencias por lógica. ¿Qué decíamos ayer? Puede tener lógica la esfera. ¿Por qué? Porque si Dios es perfecto y la esfera es el cuerpo perfecto, lógicamente deduzco que el lugar donde yo vivo tiene que ser perfecto. Eso lógicamente es correcto. Lo que no es refutable. Continúo. El experimentador, más modesto, ¿no? Nosotros seríamos, por el contrario, formula una idea como una interrogación. No afirmamos, no somos afirmacionistas nosotros preguntamos. Como interpretación, como una anticipación más o menos probable de la naturaleza, de la cual deduce, lógicamente también, consecuencias que de momento a momento confrontan con la realidad mediante el experimento. Nuestro objeto como científicos no puede ser el conservarla tratando de buscar todo cuanto puede ir en su apoyo y apartando todo cuanto la debilita. ¿Esto qué es? No, el Sol no estaba a 75 millones de kilómetros, Maximilian Hell, le erraste. Estaba a 150. Y bueno, entre 100.000 y 200.000 galaxias. Y estamos jodidos. Es justificar el modelo, ese es el punto. No, lo que puede haber pasado, en vez de rever el modelo, es lo voy agregando más y más. Y termino. Cuando hallamos un hecho que contradice una teoría interesante, tenemos que aceptar el hecho y abandonar la teoría, aun cuando la teoría esté apoyada por grandes hombres y aceptada generalmente. ¿Esto qué significa? No dejemos que nos fagociten nuestras propias ideas. No nos hagamos esclavos de la obra, trascendámosla, usémosla como científicos, como herramientas. Hoy hablaba de los lentes. Un buen científico no es aquel que no tiene paradigmas. Porque yo, como les gusta citar a Dani, no hace falta el cinismo, soy parte, como decía Cerati. Yo soy parte de esto, pero me hago cargo y cuando les hablo a ustedes, les hablo y les expongo los paradigmas y los argumentos. No les digo que lo que yo estoy diciendo es la verdad. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Claramente acá ya empezamos a diversificar y empezamos a entender cuál es la diferencia entre un planteo científico y un planteo ideológico o escolástico. Y esto es una de las herramientas que ustedes tienen que tener siempre a mano, para este tema y para cualquier otro, para dudar de todo. El planteo científico está basado en verdades provisorias, eso primero, que pueden ser cotejadas a partir del estudio de la naturaleza del juez supremo, no a partir de las ideas que podamos hablar nosotros. Salgamos acá, tiremos un globo y veamos qué pasa. No quiero que me hables de lo que vos supones que va a pasar, quiero ver qué pasa. Mediante el uso del método científico hipotético deductivo. Por contraparte, lógicamente, el planteo ideológico se establece con criterios culturales o dogmáticos incontrastables, como el axioma que hablábamos de las esferas, que pueden estar fundamentados por razonamientos lógicos, pero eso no lo hace mejor ni peor, lo hace simplemente lógico. Y acá voy a poner un ejemplo un poco controversial, pero que me gusta dar. Y empezamos a hablar un poquito, que no va a ser mi tema de presentación, de lo que es derecho positivo y derecho natural. Aparentemente en algún momento de la vida nos hicieron creer que la vida de un ser humano está dictada por la dignidad que le quiere dar un tercero, sea una madre, sea una institución.
¿En qué momento eso se volvió científico? ¿En qué momento la vida humana no es digna por naturaleza? Muy bien, quieren tener una postura ideológica y política, ténganla, pero no la hagan pasar por ciencia porque no lo es. Y en este caso les puedo dar 1000. Y acá se viene un poco ya el sello que yo le pongo a todo esto. Hasta ahora estuvimos hablando de conceptos que no son míos. Este es uno que presento yo. ¿Qué agentes tienen lugar entonces al interior del campo científico? Y acá quiero hacer una aclaración. Yo voy a hablar de tipos ideales, en palabras de Max Weber, ¿no? El tipo ideal es una representación, casi podríamos decir hasta una exageración, hasta a veces una caricatura para poder entender. Uno dice, bueno, a ver, ¿cuál es el estereotipo de un, qué sé yo, no sé, de un perro? Bueno, el perro no porque tiene una raza. Un arquetipo, básicamente, que es una entelequia ideal, que uno comparte elementos con otros y así, ¿no? Pero básicamente sería un arquetipo. ¿Sí? Para mí claro, si yo arranco a hablar de, qué sé yo, quiero definirle a alguien que no conoce, alguien que puede ser, imaginemos, de Asia, y le digo, mira, es un tipo de 2 metros porque yo vi en la NBA uno que la... Y cuando ese tipo sale a la calle y se guíe por mi descripción, no va a encontrar muchos. Los hay, no lo definen, pero en promedio son más bien bajitos, ¿no? Entonces yo digo que hay 3 tipos de agentes. Por un lado el científico operario, que lo que hace el tipo es ir a una universidad, se educa, le enseñan un paradigma, ni siquiera le dicen que es un paradigma, y luego es un técnico de mantenimiento. Y quiero aclarar algo, esto es sumamente necesario. Necesitamos científicos operarios, por supuesto, porque como dije anteriormente, la ciencia tiene que responder a necesidades sociales. Entonces, lógicamente que aquellos que van y se preparan en una academia, luego salen y tienen una función social que cumplir. Y está muy bien que haya gente que lo haga, se levante de sol a sol y cumpla con ese protocolo. Pero también lo que tiene que existir son los científicos filósofos, que son los que tienen que poner a prueba que el protocolo que están cumpliendo los operarios esté bien. Porque si eso no sucede, no hay paradigmas, hay uno solo. Y cuando hay uno solo, ya no podemos hablar de ciencia, tenemos que hablar de dogma. Y por último, y esto se lo quiero agradecer a Dieguito, no sé por dónde anda, ahí estás, hablando con alguien que está en la trinchera antes del evento, me hizo dar cuenta que me faltaba un tercero, que es el investigador, que es un científico que puede estar dentro o fuera del paradigma, lo puede estar batallando incluso, pero busca nuevos horizontes. Lo ideal sería que un científico sea los 3. Por supuesto, pueden ser 2, puede ser solamente 1. Lo que no puede suceder es que todos los que son científicos operarios nos hablen en términos de la verdad. A lo sumo, lo que vos sabés muy bien es una teoría, un paradigma. Mientras vos no conozcas más, a mi juicio, estamos en un problema. ¿Me dejás poner un ejemplo? Sí. Porque viste que hay que quedar mal, siempre hay que quedar mal. Me va a parar incluso. Voy a decir, Arflat. Pero no porque no tengan esto, ¿eh? Quizás por el que nosotros estamos acá, estos 3 locos que están acá, y acá está un Lantucci y los Varela. Pero son todos amigos, claro. Pero todos somos importantes. Y es más, nos nutrimos de los otros. Si yo digo, sí, porque nosotros somos Arflat. Yo he estado un par y ya me hemos hecho preguntas. Sin embargo, fíjense, le doy ejemplo para quedar mal, ¿no? Porque no está bien poner la etiqueta, como se dice. Sin embargo, está claro, ¿no? No obstante ello, no quiere decir que en el terraplanismo no existan los 3. Dani Márquez, te volvió muy filosófico, me han dicho siempre en los chats. Qué aburrido. Y bueno, ¿qué va a ser? Esta es la parte que me toca. Y que me nutro de la otra, de la experimentación del grupo Arflat. Y que me nutro de la investigación de un Landucci y de los Barea y etcétera. Y hay todos, de todos nosotros, por supuesto. De hecho, si no está Diego, no aparece el tercero, ¿eh? Ahí está el mejor ejemplo. Un aplauso para Diego. Dale, Diego, Muy buena observación. Muy buena observación. No te escuché, disculpa. En el número 2, ¿sí? Exactamente, por eso yo digo, estos son tipos ideales, no hay que ponerle una etiqueta en la cabeza. Uno puede ser a la mañana un científico filósofo y a la tarde un científico operario, porque obviamente luego el científico filósofo rompe un paradigma, presenta otro porque investigó y llegó a una conclusión, y al otro día tenés científicos operarios aprendiendo de ese paradigma para dar respuesta a necesidades sociales. Acá no estamos demonizando
a nadie. Acá lo que estamos haciendo es describirlo simplemente, pero la claridad conceptual después nos lleva a la posibilidad de discernir. Entonces ustedes me preguntarán, ¿cómo se dio, ¿no?, ya el proceso social por el cual se degeneró el virtuoso campo científico en un aparato académico, que es básicamente la tesis que ha guiado mi investigación? Y fíjense que hablo de virtuoso porque esto de degeneración no es mío, esto es de Aristóteles, quien hablaba que existían formas puras de gobierno que luego se iban degenerando, ¿no? La aristocracia se transformaba en oligarquía, la democracia se transformaba en demagogia y la monarquía se transformaba en tiranía. Bueno, esto tendría la misma lógica de pensamiento. Un campo científico que debería tener esa flexibilidad, ¿no?, horizontal y vertical, se trunca en el momento en que aparece el monopolio de las licencias. Cuando Dani hablaba de que empezaban a exigir la matemática, esto significa que si vos me venís con un planteo y no tiene los cálculos matemáticos, no pasás el filtro de la academia, no te lo acepto. Y como no te lo acepto yo y no te doy yo la licencia, vos estás fuera del campo científico. Entonces, ¿qué se hizo? Se ocultó básicamente la epistemología. No conozco muchas carreras universitarias que tengan en su plan de estudio epistemología. Todo lo que yo estoy hablando es de sociología epistemológica o simplemente epistemología. Muchos científicos, si los apuran, ni siquiera saben qué es un paradigma, ni siquiera saben lo que es un axioma, ni siquiera saben que hay otras posibilidades. Cuando ustedes le hablen del sol eléctrico, por decir algo no tan, qué sé yo, no tan asombroso, lo van a mirar y le van a decir, ¿pero vos estás fumado? No, estoy considerando otros paradigmas. ¿Otros qué? Otras posibilidades. A mí no me enseñaron eso en la facultad. No, porque te hicieron científico operario, hermano. Vos sos un técnico de mantenimiento. Y tu función es ajustar la tuerca. En otras palabras, ¿cómo se degenera el virtuoso campo científico? Desconociendo el método científico. Y entonces nos preguntamos, ¿no?, ¿cuál debería ser el rol de la academia? Todos estos popes, ¿no?, que nos hablan de, no, bueno, el peer review. ¿Qué es esto del peer review? El peer review, o revisión de pares, traducido, es un requisito que hoy necesitas para acercarte mínimo a 2 cuadras de la universidad. Si no llegás con 2 o 3, no te dan ni 5 de bola. Y entonces vos le llevas a 3 o 4 científicos operarios y le decís, revisame esto, el sol es eléctrico. Sí, pero no tengo tiempo para ver esto. Eso, no tengo tiempo, muchachos de atrás, no tengo tiempo. Discúlpenme, no tengo para... la secretaria, por favor, dame 5 minutos. Y así. Y eso no es solo en ese aspecto científico, ¿eh? En todo es, no tengo tiempo para este muchacho, sigo. Es lo mismo. Entonces, claro, ¿qué sucede? Puede ser que haya movimientos sociales espontáneos, porque así sucede en la naturaleza, que hagan que el paradigma se niegue a morir. Eso sucede. Nosotros mismos tenemos disonancia cognitiva cuando nos presentan una idea nueva. Eso sucede. ¿Y para qué estaría la academia? Para ser justamente el rol vigilante de que eso no suceda. Debería atraer a científicos, filósofos, no repelerlos y callarlos. Debería atraer las nuevas ideas para que se mantenga sano el campo. Y como eso no sucede, y como no es puesto a prueba el paradigma, se transforma en un aparato. De allí que yo uso el concepto de Bourdieu para aplicarlo al momento que estamos viviendo. Nos han sacado la capacidad de pensar nuevas posibilidades. Nos han dado una sola, y cuando te dan una sola, te dan una orden. No te dan educación, no te educan, te dogmatizan. Por eso no hay debate. Por eso no hay debate ni va a haberlo. ¿Sabes por qué no hay debate? Por algo que voy a decir a continuación. Te pido, por favor, no me spoiles. La frase de Lenin. Perdón que yo me meta ahí, pero la tengo que decir. Dígala Ahora usted. entiende por qué me quedo callado. Dígala usted. Dígala usted. La frase de Lenin. Lenin en su momento dijo... 2017. 2017, sí. Cuando te dan la respuesta a una pregunta que nunca te hiciste, no te están dando una respuesta, te están dando una orden. Entonces, ese aplauso es para el gran Lenin. Totalmente, y nosotros muchas veces nos olvidamos, no quiero ser autorreferencial, pero voy a hacerlo igual.
cómo sufrimos, ¿no? Esas cosas. Yo tengo muchos recuerdos de esa etapa, muchos recuerdos ya hasta emotivos de esa etapa de aprendizaje. Y recuerdo como si fuese ayer algo, esta memoria me vino una vez que empecé con todo este nuevo plantel, con todo este nuevo conocimiento. Yo le decía a mi maestra de 5º grado, que me estaba enseñando el sistema solar, levantaba la manito así, todo cagadito. No, sí, yo tengo una pregunta, ¿viste? Porque si no sos el burro, si no entendés. Yo la parte que no entiendo es que cuando veo los otros planetas, por ejemplo, o la Luna, cuando me muestran el alunizaje, yo veo que no llegan a la Luna, no entran en la Luna, se paran arriba. Y cuando veo que entran a la Tierra, veo que tardan y tardan y tardan. Claro, yo que estaba preguntando por la atmósfera. Y la profesora me miraba así, la maestra me miraba así, ¿qué le pasa? Y yo no entendía, y se lo pregunté otra vez, y no entendía, y se lo pregunté otra vez más, no me entendió, y dije, bueno, hasta acá llegué. Y me quedé con una angustia, porque obviamente mis compañeritos ya me miraban como diciendo, flaco, ya está. Pero digo, uno se olvida de la angustia que le genera eso, porque eso no hablamos nosotros. Y idealizamos que cuando somos niños es un mundo de fantasía, y no hay ningún mundo de fantasía. Las mentiras y las verdades únicas hacen mucho mal. Y nos generan una angustia que después vamos tapando. Y algunos que tenemos la suerte o la desdicha de tener memoria emotiva la recordamos. Yo la recuerdo, así que coincido. Y acá voy a hablar de algo muy importante que yo creo que es clave y creo que uno de los problemas que tenemos como movimiento es que damos demasiada cabida. Y estoy hablando desde el punto de vista de los debates y estoy hablando puro y duro desde el método científico. Hay algo que todavía no hablamos y es el tema de la falsación. ¿Se acuerdan cuando yo le dije que uno de los requisitos para ser científico era la refutabilidad? Muy bien. La ciencia no puede verificar nada definitivamente. La ciencia son verdades provisorias. Y lo que justamente la refutabilidad sirve para que venga otro y false lo que yo digo. Si yo no tengo la capacidad de falsar algo, no es científico, es dogmático. Una sola observación es capaz de invalidar una afirmación generalizada. Falsando solamente un axioma, yo estoy falsando todo el paradigma. El problema es que continuamos con el debate y no vamos a hablar de los ciclos de Venus, cuando en realidad estamos hablando de la forma de la Tierra. Y yo me planto en la forma de la Tierra hasta no salir de ahí, no vamos a hablar de otra cosa. Si sos científico, ahora si sos un monje y querés que vayamos a hablar de las cuerdas de las esferas y que tengamos un concierto de cometas, bueno, vamos para ese lado. Pero si somos científicos, no me muevo de ahí. Fíjense, ¿no? Una forma de explicar el falsacionismo en términos lógicos, y es muy importante conocer lógica, otra materia que se suele obviar, y es un lenguaje fundamental, es la siguiente, ¿no? Se llama el modus tollendo tollens, es una regla de inferencia que tiene la siguiente forma. Si A, entonces B. ¿Eso qué significa? Si la hipótesis H implica la consecuencia observable O, eso es 1, continúo con mi análisis y digo, no B, ¿eso qué significa? La consecuencia observable O no es el caso, por lo tanto, 3, no A. Por lo tanto, la hipótesis H tampoco es el caso. El caso más conocido de esto, histórico, que dio lugar a este modus tollendo tollens, es algo conocido como el cisne negro, el caso del cisne negro. Antiguamente se creía que todos los cisnes eran blancos. Y eso, por supuesto, que no funda un paradigma, pero ayuda a entender esto. ¿Saben hasta cuándo se pensaba que todos los cisnes eran blancos? Hasta que apareció un cisne negro. Y se terminó con esa idea. Entonces, si todos los cisnes son blancos, 1, 2, encuentro un cisne negro y... ¿La 1? Es el contraejemplo. Exactamente, se conoce como el contraejemplo. Otro ejemplo muy concreto es, cuando el agua hierve, hay vapor. B, no hay vapor. C, el agua no hierve. ¿Sí? ¿Se entiende? Es bastante sencillo de entender. Y a continuación voy a poner un video técnico que me gustaría que Ale, si podés, des una mano, yo lo voy a dejar corriendo de fondo. Esto, todos los que estén en el movimiento lo conocen, creo yo, y los que no se van a llevar una agradable sorpresa. Lo que voy a mostrar es de un canal de YouTube de un ingeniero civil que se llama J. Tolan, que por su trabajo viaja por Estados Unidos, y como es alguien que entiende de ecuaciones y entiende de cosas que yo no entiendo, se tomó el trabajo de tomar su camarita y su lente infrarrojo, que Ale ayer explicó las propiedades que tiene, ¿no? De eliminar ciertos aspectos que hacen que la imagen se limpie un poco. Y mientras hablo, voy a darle play, simplemente que para que ustedes vean, le voy a bajar un poco el volumen porque
la idea no es mostrar el audio. Ale nos puede explicar un poquito no sé, Ale, qué son las mediciones que va haciendo, si querés, y si no, él está mostrando en el fondo. Muestro esto no porque sea la imagen más radical que hay sobre este tema, sino porque es muy clara. Esa montaña que él estaba mostrando, rodeada de llanura, es difícil confundirla, porque yo les podría mostrar otros videos que quintuplican la distancia que les voy a mostrar ahora, pero bueno, ahí ya empezamos a ver llanuras y no es tan fácil darse cuenta si lo que él está mostrando, evidentemente, exactamente, ubicarlo en el mapa. Igualmente, este es un video de 2 minutos y él tiene videos de 1 hora o más, yo los recomiendo que lo vean, J. Tolan Media 1 se llama, donde él explica, sube con un GPS, muestra dónde está, voy a avanzar un poquito, hasta llegar al lugar donde él está mostrando qué es lo que está viendo, ¿sí? Y de la distancia donde lo está viendo, y va a llegar a conclusiones un poquito complicadas. Fíjense, esto está en millas, ¿no? 500 millas está duplicando un poquito más la distancia esperable según la medición, como explicaban los chicos del FLAT ayer, oficial. Si la Tierra tiene 6.300 kilómetros de radio, a 10 kilómetros de altura, el horizonte físico, que yo ayer le hablé a alguien, no sé si a vos o a alguien le respondí, que hay una diferencia entre el horizonte físico y el horizonte visual. ¿Sí? Claro, lo comenté para todos. No hay que confundir, una cosa es el horizonte visual, que ellos nos lo quisieron hacer confundir con el físico, y otra cosa es el horizonte físico. Si estamos en una esfera de esas dimensiones, a 10 kilómetros de altura por trigonometría esférica, lamento decirles que la distancia al horizonte es de 357 kilómetros. Más o menos, estamos hablando de algo más de, en millas sale, ¿cuánto sería? 250 millas, ¿no? ¿Cuánto de millas? Claro, en kilómetros. 500 millas, 300 kilómetros por 1.8 son millas náuticas, por eso. Y prácticamente casi el doble, no el doble. Casi 100 y algo. J. Tolan llegó a fotografiar 1.200 millas. 1.200 millas es aproximadamente 3.000 kilómetros. 3.000 kilómetros hay de acá a Miami. No sé si llegamos a... Perdón. Perdón. 2.500 kilómetros. Bueno, a ver, no será a la mitad. Pero más o menos siempre es por 1.8. Siempre por 1.8. Vieron que la matemática no es lo mío, ¿no? El tema es claro. Está claro. Lo que uno identifica acá es la incongruencia, la contradicción de lo que nos dice el oficial. Sí, la más allá de la forma de la mierda, sino que cae la primera mentira que está tan publicitada que son las medidas ya perfectas, prácticamente sin error, cómo se mide todo. Entonces lo primero es, ya está, me estás mintiendo, es la primera detección. Después, Ale, llevémoslo al Toledo Tollens. Si A entonces B, ¿qué quiere decir esto? Si el diámetro es de 6.373 kilómetros, entonces a 10 kilómetros de altura el horizonte se encuentra aproximadamente a 360 kilómetros. No vemos. A 10 kilómetros de altura el horizonte físico no está a 360 kilómetros. No sé si se animan a concluir. Por lo tanto... aparte tenés la segunda contradicción por parte de ellos también, que te la quieren salvar justamente el modelo, explicando lo que yo más o menos ayer expliqué de la parte geodésica que pueda dar una deformación, que en esos casi 3.000 kilómetros sería casi una planicie, sería un chanfle que tendría la bola en ese sector, pero después cuando ves otras imágenes generadas por la NASA de todo ese sector con el agua incluida, es prácticamente una esfera. Entonces tenés ya una contradicción doble. Lo que pasa es que las argumentaciones ahí, lo que está diciendo Ale, sobre todo empiezan después cuando se cambia la gravedad, ¿no? Porque acá es 9,72 y 60.006 y no sé cuánto. Y claro, el tema es que volvemos a lo mismo. Sí, eso suelto suena sensato, suena lógico, dijo Rafael. Ahora, cuando lo junto todos, se contradicen, porque la pregunta es, ¿y por qué entonces cuando vos tirás un cohete, vos haces un cálculo de una precisión exacta? No ponés, bueno, acá más o menos es plana, y acá en este tramo, no. Entonces ahí está el punto. Es decir, el tema es que todas las cosas deben funcionar cuando las traigo juntas. Aisladas suenan sensatas, es decir,
para aquellos, no me acuerdo cómo se llamaban la tribu, Los Jimas. eran sensatas tal cosas aisladas, ¿no? ¿Cómo puede ser? Pero cuando las traigo todas juntas, que ellos no conocen el azul, que ellos... Ahí empieza a decir, entonces pará. Yo me estoy dando cuenta ahora que no es tan todo como yo pienso que es. Y que yo sé todo y se terminó el debate, no hay más. No es tan lindo. Entonces, el tema es este, como dice Rafa. Por lo tanto, y está muy bien que haya usado esa imagen, no esa. De movida. De movida no está. ¿Cuál era? La prueba más famosa, dijo. Por eso hablamos de una trilogía, ¿no? La de Dani, la mía y la del Doc. Porque básicamente yo te puedo aceptar algo que vos me digas, bueno, no, mirá, 357 kilómetros y estás viendo 361. Sí, pero 3000. Es un problema grande. Y acá tenemos al señor J. Tola, ustedes no lo están viendo, ¿no? Pero ese es el señor que está ahí atrás, ¿no? Que está sacando una maderita. Y fíjense una cosa, la maderita no es la última, porque el axioma que él está atacando está apoyado sobre otro que Dani presentó ayer. La maderita de ahí abajo es la de las esferas y la de la analogía entre la música y el cosmos. Pero arriba de esa se apoya la forma oficial de la Tierra. ¿Y qué sucede cuando el señor J. Tolan saca esa maderita? Gráficamente, todo lo que está encima se cae. Por eso digo que a veces el problema es nuestro, cuando hablamos y debatimos, que yo muchas veces veo debates que me ponen muy nervioso, porque uno dice, hoy lo hablábamos con alguno de los chicos, bueno, mirá J. Tolan, ¿viste? Yo me quedo callado. No, bueno, pero entonces, la rotación de las estrellas. ¿Qué es una estrella, maestro? Porque lo que vos lo estás diciendo es todo esto, miren todo lo que está implícito. Yo creo que la estrella es una luminiscencia quemándose a X distancia a la Tierra. Sí y solo sí, la Tierra es una esfera de 12.000 y pico de kilómetros. Sí y solo sí, hay una correlación entre la música y las esferas. Fíjense todas esas cosas que no están diciendo, pero que las tienen adentro, que las tienen como axiomas. Entonces, cuando el señor J. Tolan saca ese axioma, no se cae solamente eso, se cae todo el debate que está apoyado sobre ese mero axioma. Y para terminar esta parte, algo que quise decir ayer y me lo guardé para hoy, tomo las palabras de Max Weber. Nosotros no estamos en contra de escuchar a religiosos, Nosotros no estamos en contra de escuchar a dogmáticos, a poetas, a artistas. Me gusta, les confieso algo, me entretiene muchísimo más. Yo leo Tolkien, Yo no leo a Aristarco de Samos. Pero lo que le dice Weber a sus colegas es que tanto el autor como los lectores tengan clara conciencia en cada instante de cuáles son los criterios empleados para medir la realidad y obtener a partir de ellos los juicios de valor. No me hagas pasar dogma por ciencia. Y aquí le doy paso al doctor Mate para que nos cuente un poquito sobre un ejemplo de un científico filósofo. Bueno, ¿qué tal? Ahora entienden por qué me quedé callado. Bueno, a ver, Stephen Lanka, no sé cuántos de ustedes lo han escuchado, han visto videos. Levanten la mano. ¿Quién lo conoce? Bien, la mitad más o menos. Así, entre 100.000 y 200.000. Bien. Bueno, yo más que nada para no ponerme a hablar de la biografía de él y hacer todo un espirole que no viene al caso. Stephen Lanka se presenta como un virólogo, bien, biólogo más que nada, virólogo por el lado de la subespecialidad que hizo, alemán, en el cual él, en este caso por eso Rafa lo presenta como un científico filósofo. Él en un momento de su carrera, como puedo llegar a decir, como operario, ¿sí? Y acá está lo que dijo Dani Márquez, uno puede ir saltando entre los tres aspectos, ¿sí? Ser un operario, ser un filósofo y ser un investigador, en el cual él se da cuenta de que, y agrego, gracias a un profesor que le dijo, ¿vos revisaste bien el tema del VIH? ¿Vos revisaste bien el tema de este virus?
Entonces él empieza a revisar eso. El profesor no le dijo nada, absolutamente nada más que, ¿y cómo estás seguro que es así? Y él dice, bueno, porque fue lo que me enseñaron, fue lo que se expresó, fue lo que se dogmatizó en mi mente. Y efectivamente él dice, bueno, sí, voy a investigar. Y empezó a encontrar incongruencias. Pero ¿dónde encuentra las incongruencias? No solamente en el laboratorio donde él puso a prueba eso, sino lo que precisamente le dijo el profesor, ¿cómo estás seguro que es así? Y ahí empezó lo que hizo Dani ayer, a ir en la historia, a ver de dónde viene cada uno de los conceptos que uno asume que es un virus, ¿bien? Y todo lo que nos han enseñado. Por eso también Lanka dice, me adelanto acá, ¿no? Ojo, no estoy negando la existencia de lo que se está observando, sino lo que se está interpretando de eso que se observa. Y acude precisamente a lo que es la palabra virus, de donde proviene, que es veneno, es un tóxico. ¿Pero es eso realmente lo que estamos viendo ahí? ¿O se asume que porque las células se destruyen, es algo que lo está intoxicando? Que es externo, que viene, lo invade y lo destruye. Se autorreplica dentro de la célula y la destruye. Y muchísimos médicos, biólogos, especialistas van a decir, sí, es que eso es lo que se ve. Y ahí está el punto. Uno podría decirle, me parece que sos un jimba, no podés distinguir esto de lo otro. Claro, porque culturalmente estás con ese anteojo puesto. Lanka está proponiendo sacarse el anteojo, ¿sí? Levantarlo un poco y decir, a ver, ¿qué pasa si me pongo este? ¿Qué observo? A continuación, lo que les presento es una entrevista que dio Lanka para una revista que se llama Discovery Salud. Que él no quería, los hermanos Varela intentaron subir esto a las redes y se lo negaron, y bueno, acá está igual. Sí, porque bueno, no creo yo en el derecho de autor, no lo hago para mí, todo lo que yo dije de ustedes no me mencionen nunca. Pero digo, esto es para demostrarles a ustedes cómo lo que estuvimos hablando conceptualmente se cumple en un tipo que, ojo, hay algo que nos dijo el doc, tenía mucho que perder. Le habían ofrecido una beca, no sé si millonaria, pero muy importante. Él había descubierto un supuesto supervirus, ¿sí? Y tenía mucho que perder, porque ahí está la valentía y la verdadera filosofía atrás de esto. El que es valiente va en contra aún de sus propios intereses materiales, si se quiere, ¿no? Entonces ahora el doc va a leer algunas de las citas que yo extraje de esa entrevista que él dio con esta revista. Bien, esta primera cita, como bien dice, algo importante para entender lo que ocurre en la virología y la medicina es la imposición en el ámbito científico del pensamiento materialista. Bien, fíjense que él separa lo que es el campo de la virología del campo de la medicina. Pero uno se nutre del otro, en especial la medicina. Al fin y al cabo, uno es médico y le enseñan sobre virus. ¿Cómo? Pero sí es un tema médico. No, lo que es el tema médico es el fenómeno del paciente enfermo. Que ahí viene la virología y dice... Ya está acá, llega el poder. Me parece que no puedo. No puedo. Hay demasiada energía acá. Entonces viene la biología y dice, esta es la causa de que esté enfermo. ¿Y el médico lo acepta? No, el médico lo acepta porque hay toda una instrucción por detrás para poder aceptar eso. Es como ayer cuando explicaba Dani. Ojo que en aquel momento se estaban descubriendo nuevas tierras, ¿sí? Y había que informar eso. Pero antes de informarlo hay que presentar algo para que sea aceptado. ¿Bien? Y vuelvo a decir, no estoy negando la existencia del virus. Ojo, que el mismo Lanka lo dice. ¿Sí? Por eso es que también hay que interpretar lo que él está expresando, porque a veces él tiene que salir a defenderse y decir, para, que no estoy diciendo que el virus no existe. ¿Bien? Bueno, Platón vuelve a aparecer constantemente. Y eso que leí sobre Platón, pero bueno, sus diálogos. ¿Crees, Rafa? No, dale. Vale.
cito textual, Platón criticó abiertamente al decir que los médicos griegos no comprendían las enfermedades a las que se enfrentaban porque excluían el alma de sus análisis. Bien. Esto que dice Platón, en realidad lo decía su maestro, que era Sócrates. Bien. El tema que como Sócrates no escribió, como Jesucristo. Bien. Ahí estamos. ¿Qué? ¿Existió Sócrates? ¿Existió Sócrates? ¿Existió Jesús? No es el punto, no es el punto acá. Bien, con la de la cita anterior, claro, lo que Platón estaba criticando, o Sócrates, en su contexto histórico de aquel momento, que bueno, en parte después lo voy a decir yo en mi charla, lo voy a ampliar ese tema, pero básicamente lo que decía es que no se tiene en cuenta la parte álmica, o sea, la parte psíquica de la persona. Se lo criticaban los médicos de la época. O sea, fíjense que lo que hoy en día estamos criticando, no es que antes no se criticaba, también se criticaba. ¿Sí? Bien. Fue entonces cuando desarrollé la habilidad de combinar diferentes áreas de conocimiento para profundizar en la comprensión de muy diferentes temas. De hecho, también recurro siempre a la historia. ¿Ven? Acá está lo que les dije. Porque es importante comprender de dónde provienen los conceptos y las formas de pensar. Bien, ¿qué está diciendo acá Lanka? Y lo puedo ahora decirle a Rafa, mirá cómo te embarro la cancha. Stephen Lanka no es un científico filósofo. De repente es operario, de repente es filósofo, se nutre desde ese ser operario para plantearse como filósofo y luego entra y sale como un científico investigador. ¿Bien? El tipo juega con los tres, ¿sí? No se queda solamente en uno. Por supuesto que él arranca todo esto partiendo de ser el científico filósofo, el que cuestiona y pone a prueba el paradigma, ¿sí? Cuando ese profesor le dijo, ¿vos pensaste eso? ¿Y cómo sabes que es así? ¿Por qué no? Ahí se le inicia la chispa del científico filósofo. Y quizás el que se lo dijo era un profesor operario. Pero como tiene que enseñar, en un momento se hizo una pausa, vio a un estudiante, que en este caso él, claro, en varias entrevistas le dice, no era un estudiante, ya era un profesional formado y todo, que estaba haciendo su tesis, estaba avanzando, ¿sí? Uno podría decir, ¿estabas avanzando o te estabas ensegueciendo más? Bueno. En un momento alguien le dice, ojo, alguien le cisió, alguien le tiró un mensaje, dijo, ¿te fijaste esto? Epa. Todo surge de la teoría de la patología celular, según la cual nacemos de una célula solo si existen interacciones materiales y es un veneno, palabra por cierta que significa virus, en latín, el que nos enferma. Ese es el escenario desde que Virchow, que era un patólogo, acuñara esta teoría en 1858, aunque él no fue más que un hijo de su tiempo. Para el que le interese la historia solamente con el siglo XIX, solamente tiene para ser dulce. Todo eso es otra investigación más larga. Todas las teorías, todos los paradigmas más importantes que rigen nuestra realidad surgieron en el siglo XIX. Háblenme de Plan. La siguiente cita. La crisis de lo que estamos viendo hoy en día, del coronavirus, es el punto de culminación de 2500 años del materialismo, que surgió, entre otros motivos, porque los antiguos griegos no entendieron los textos ayurvédicos al estar escritos en sánscrito. Al borrar en su sistema el alma, acabaron desarrollando la teoría de los 4 humores, o teoría humoral, que es sobre lo que se ha construido todo lo demás. O sea, ayer Dani empezó con, los griegos buscaban la belleza, y como la otra vez charlando entre nosotros tres decíamos, yo le dije, ¿qué? ¿La perdieron la belleza? ¿Por eso la buscaban? ¿Que eran feos? ¿Por qué buscaban la belleza?
Y después Rafa pone un video de los jimbas donde no pueden percibir algo simplemente porque no está en su lengua. Y en el mundo antiguo uno nos enseña que sí, los griegos no tenían ni idea de lo que había del otro lado, no. Y no es que no sabían que había del otro lado. Por algo tuvieron que enfrentarse a los persas. O sea, sabían que había algo más allá. Y como siempre existió un comercio, donde hay un comercio, hay un fluir de energía. Y entre ellos hay textos, conocimientos, personas que viajan, personas que se reúnen acá y empiezan a compartir experiencias, ¿sí? Observaciones. ¿Bien? Nosotros tenemos la fortuna de tener el mismo lenguaje y nos podemos comprender. ¿Bien? Pero aparentemente, según lo que acá dice Lanka, que él investigó, los griegos no comprendieron ciertas cosas de los textos ayurvédicos. No quería decir que los textos ayurvédicos eran la verdad absoluta. No. ¿Bien? Sino que lo que critica, que en su momento criticaba a Platón, que tengo mis dudas, para mí no era Platón, era Sócrates en sí, es precisamente que, como dice acá textual, no entendieron los textos ayurvédicos al estar escritos en sánscrito. Y al borrar en su sistema el alma, acabaron desarrollando la teoría de los 4 humores. Y ahí podría hablar de Hipócrates, en la cual es Hipócrates el que habla de la teoría humoral, ¿sí? Que si uno lo observa desde el lado oriental, que habla de los chakras, que son estanques en el cuerpo, en el cual, uy, se me bloqueó un chakra. ¿Sí? Se me bloqueó un chakra, se te bloqueó un estanque. Entonces, si el estanque no fluye, no hay una conexión, no hay un fluir, se empieza a pudrir, empieza a degenerarse. Eso era la teoría griega de la época, que estaba tomada de los textos ayurvédicos. Pero claro, al buscar la belleza en lo físico, lo llevaban a algo material, como que teníamos estanques literalmente en el cuerpo, en los cuales si no fluía, se estancaba y se empezaba a pudrir. Y lo comparan con la naturaleza. Si uno no recambia el agua de un estanque, empieza a fermentar, empieza a tirar un olor extraño, se descompone, no fluye. No es lo mismo estar al lado de un río que de un estanque. ¿Bien? Es un ejemplo, no quiero tocar, es un ejemplo tangible. ¿Bien? Y esto que acá destaca Lanka es precisamente eso. Hay una falta de interpretación de lo que estaba diciendo un texto con el otro. No quiere decir que esté mal lo que hayan planteado los griegos en su momento, porque estaban atendiendo esa parte. Que es lo que hoy en día seguimos haciendo los médicos, que es el paciente, como uno dice, está apestado, está bloqueado. Sus humores están estancados. Claro, hoy en día no hablamos de eso, pero está todo basado en eso. Quiero resaltar algo. Más allá del contenido que me parece súper interesante, tengan en cuenta que yo acá, por mi parte, el doc por la suya, yo lo que les estoy tratando de mostrar es cómo razona un tipo que puede salir de un paradigma. Tengan eso en la cabeza. ¿Cuáles son los mecanismos? Dice, yo tengo en cuenta varias áreas, se va a la historia. ¿Saben cuántas materias tienen en el programa de estudio muchos estudiantes de medicina en diferentes universidades? Ninguna. Herborismo, ninguna. Epistemología, ninguna. Dice, esa teoría se basa en la concepción griega de la vida. Los antiguos griegos desarrollaron una auténtica cultura belicista. Estaban en guerra constante entre ellos y veían la vida de esa manera. Además, si uno concibe la vida como meras interacciones materiales, solo podrá comprender la enfermedad como un defecto, como algo malvado que se origina en el seno de la vida, que puede asaltar un organismo, que lo consume y degenera, pero no aporta nada. Esta visión materialista concebida hace 2500 años fue sancionada por la Ilustración y desembocó en la teoría de la patología celular de Virchow, según la cual la vida es aleatoria, llena de interacciones materiales y la enfermedad proviene de una incorrecta interacción entre moléculas que da lugar a mutaciones, genes dañados. Es como lo de Eratóstenes. Produjo tantos errores que
se solucionaron solos. Darwin viene y dice, no, son tantas mutaciones, son tantos errores, pero evolucionás. O sea, todos se enferman. ¿Y están bien? No están bien. Falta algo, hay un sesgo. Ahí. Acá, el tema de Pasteur. Pasteur engañó a todos porque si no lo hubiera hecho, la teoría de la infección nunca se hubiera podido abrir paso. Hay un libro publicado en 1999 por el Instituto Max Planck sobre la historia de la virología. El Instituto Max Planck es en Alemania, ¿sí? Es básicamente como una universidad que revisa los registros históricos, en este caso en la publicación que habían hecho, sobre la historia de la virología. Y en él se da cuenta de las diferentes escuelas que existían y cómo en 1954 se impuso la escuela que extendía al virus como un material genético que es la que se acepta aún hoy. O sea, la hegemónica. Se impuso esa, pero había otras. El determinismo en el que nos encontramos tiene su raíz en nuestra historia de elementos y jerarquías. De estamentos y jerarquías. Nace del intento de justificar la supremacía de uno y de su extirpe, del derecho de ejercer poder sobre los demás, de tener un rol determinado desde el nacimiento. Me di cuenta, nada más salir de la universidad, que dentro de sus paredes no podría surgir nada constructivo. Sus muros estaban cimentados sobre dogmas. Los virólogos erran en 7 puntos fundamentales, además de actuar de manera acientífica al no realizar pruebas de control, y encima se autorrefutan. Claro, como ayer Dani demostraba que se estaban autorrefutando ellos mismos, o Ale que lo comenta de cómo se autorrefutan y no lo ven, y ahí es el enojo de Rafa. Se exaspera porque dice, ¿cómo puede ser que no vean esto? Ahora, da la posibilidad, y esto como pregunta, de que una sola persona engañe a todos, no. ¿O hay un artefacto que trabaja en conjunto para todo esto que está explicando Larca por detrás? No, bueno, justamente, Ale, como estas son citas de Lanca y yo estoy respetando, yo no estoy de acuerdo con él. Para nada, en ese punto. No, es una pregunta generalizada, ¿no? Y coincido con vos, por eso hablo del aparato académico. Por eso hablo de que es necesario toda esta maquinaria. Y por eso tiene que salir, Baú. Es su función. Como parte de, esto es fundamental, como parte del sistema económico, la medicina se rige por los mismos patrones de coste, ingresos y beneficios que otros sectores. Y se espera que la rentabilidad de sus empresas aumente año tras año. Eso empuja a las farmacéuticas y al resto de empresas relacionadas con la medicina a exagerar, las empuja al marketing y a atacar la vida con antibióticos. Nada menos que Platón alertó ya en su momento, como dije antes, que los médicos de su época no comprendían la mayoría de las enfermedades porque se centraban en lo que veían, en el órgano concreto afectado, olvidando que todo proviene del alma y que hay que tratar al alma y al cuerpo como un todo, y no centrarse en el ojo, el hueso o la parte del organismo con la dolencia, abstrayéndola del conjunto. Agrego que solamente un hombre que tenga una visión integral como formación puede llegar a una conclusión integral como profesional. Es una característica que va de la mano. Esta conclusión, que la hace de Platón, digamos, pero que es parte también de lo que Lanca define, solamente la puede hacer alguien que tenga estas características, que esa es la que yo quiero resaltar. Si creo que no soy más que un accidente y que no soy más que un conjunto de moléculas, y creo que la naturaleza es imperfecta y cruel, entonces creo que de manera aleatoria puede traicionarme, entre comillas, mi organismo y causarme un cáncer mortal. Ese es el mensaje que difundió la OMS
y es un mensaje falso. Hay esperanza para todo el mundo. La industria farmacéutica es la consecuencia y no la causa. La causa última es el materialismo. La idea subyacente es simple: veneno que enferma, antiveneno que cura. Aplicado a los virus, se concluye que el virus es el veneno que enferma y por tanto necesitamos el anticuerpo, el antiveneno para contrarrestarlo. ¿Se dan cuenta que estamos hablando de paradigmas culturales, no? Es una lente en la cual yo veo guerra, es una lente en la cual yo veo enfrentamiento. Si yo me saco esa lente y veo el mundo de otra forma, puedo ver simbiosis. Pero eso es un posicionamiento político, ideológico, no científico. Los virólogos creen desde 1954 que la muerte de las células que se observa en un tubo de ensayo tras introducir tejido infectado lo provocan virus y que la descomposición del tejido implica que las células se descomponen en partículas virales. Y se trata de un error de interpretación que ha llevado a la virología y a la inmunología por mal camino desde entonces. Ivan Illich ya dijo en su libro Némesis Médica de 1976 que si la medicina no se separaba de la economía, la consecuencia lógica sería que las exigencias del mercado empujaran a la industria a la exageración con el fin de vender más tratamientos para cada vez más enfermedades, reales o imaginarias. La causa hay que buscarla en la estatización de la medicina y de la ciencia en general, como planteó Evgen Rosenstock-Hussey. Una ciencia bajo control estatal es una ciencia de funcionarios. Eso para contestarle a Ale, que hablaba, Ale, acá te está diciendo Lanca lo mismo. Ciencia de funcionarios o científicos operarios, ¿no? Bien, la siguiente cita dice: y si la teoría de los virus y de la infección cae en el vacío de comprensión resultante, la pregunta que todo el mundo se hará es: ¿y qué nos enferma si los virus no existen? Nuestra historia, el materialismo, los errores de interpretación científicos, la estatización de las ciencias, de la ciencia que bloquea cualquier planteamiento novedoso. También tiene culpa la concepción que tenemos de la salud como si fuera un sector económico más al que se le debe exigir crecimiento porque lleva a la exageración al hacer que su único fin sea aumentar las ventas. Ya terminaron las citas, yo en la última parte, como les mostré, un científico filósofo, ahora vamos a ver algunos que muchos conocemos, para divertirnos un poquito y también para indignarnos. Este señor es Alexander von Humboldt, geógrafo, y él decía: hace mucho tiempo que sabía que no tenemos pruebas del sistema de Copérnico, pero no correré el riesgo de ser el primero en atacarlo, ¿no? Acá vemos por contraposición y lo hago justamente de esta forma. Lo hago de esta forma. Yo de Lantucci, porque estoy mirando el chat y dice: decí, mirá, yo lo voy a leer para todos, decí que Virchow era masón, decilo. Tiene que saltar. Ya, si Lantucci. Yo me pongo a mirar acá y no puede ser. O sea, vamos a decirlo en criollo, un cagón. Claro. Acabamos de ver un tipo que perdió todo lo que tenía disponible, una beca, su propio descubrimiento. El tipo hacía violín en bolsa y era el doctor Lanka, descubridor del supervirus Saiyajin 4. Y el tipo se fue en contra de eso y este muchacho dice que no quiere ser el primero en atacarlo. Después tenemos estos dos señores que dicen: la lucha, tan violenta en los primeros días de la ciencia, entre los puntos de vista de Ptolomeo y de Copérnico, no tendría ningún sentido. Cualquiera de los dos sistemas de coordenadas podría usarse con igual justificación. Las dos oraciones, el Sol está en reposo y la Tierra se mueve, o el Sol se mueve y la Tierra está en reposo, simplemente significarían dos convenciones diferentes con respecto a dos sistemas de coordenadas diferentes. Amigo de Jesuita, de Maitre. Fíjense lo que dicen así. Son esos dos. Einstein para mí y de Maitre fueron los que caminaron y calcularon la distancia. Hicieron el experimento de la tótex. Pero fíjense la cita textual de Einstein, cuando dice: cualquiera de los dos sistemas de coordenadas podría usarse. Y ahí está el video final que pone Dani, el funcionalismo. Los dos pueden funcionar.
Pero ¿qué estamos buscando? ¿Estamos buscando que funcione o estamos buscando la verdad del asunto? Que sea cierto. O estamos buscando las dos, o que sea cierto, estamos buscando las dos cosas. ¿O qué? ¿Buscar una cosa, o sea, interpela la búsqueda de la otra? No, si querés que funcione, no busques la verdad. Si querés que funcione, preguntale a un científico. Si querés que la verdad, preguntale a un filósofo. Y el filósofo está acá diciendo, muchachos, no están llegando a ningún lado. Por eso la conclusión de esas dos palabras, que sea cierto no significa que sea verdad. Y que sea lógicamente coherente tampoco. Exactamente. Sigo. George Ellis, en Pensando Globalmente, Actuando Universalmente. Rosa Cruz. Este no es un operario, miren lo que dice. La gente debe ser consciente de que hay una gran variedad de modelos que podrían explicar las observaciones. ¿Qué está diciendo? Hay más paradigmas, gente. Por ejemplo, puedo construir un universo esférico simétrico con la Tierra en su centro y no puedo refutarlo en base a observaciones. Solo puedo excluirla desde un punto de vista filosófico. Desde mi punto de vista no hay absolutamente ningún error en eso. ¿Qué está diciendo ahí? Desde el método científico no puedo observar un error en ese planteo. Lo que quiero poner de manifiesto es el hecho de que estamos utilizando criterios filosóficos para elegir nuestros modelos. Mucho de la cosmología trata de ocultar eso. Y esta es mi favorita, Edwin Hubble, dice, tal condición, habla de la geocentría, la antropocentría, implicaría que ocupamos una posición única en el universo, análoga en cierto sentido a la antigua concepción de una Tierra central. Esta hipótesis no puede ser refutada, pero no es bienvenida y solo será aceptada como último recurso, como echar un tipo de atrás cuando se va a meter el gol, roja. Como último recurso para explicar los fenómenos. Por lo tanto, ignoramos esta posibilidad. La posición no deseada de una ubicación favorecida es intolerable. ¿Para quién? Para mí no. Por lo tanto, con el fin de restaurar la homogeneidad, no sé por qué hay que restaurarla, y para escapar del horror de una posición única, no vaya a ser cosa que seamos responsables y adultos, se debe compensar con una curvatura espacial. No parece haber otro escape. Quizá el escape sea el crecimiento individual para el bien colectivo. Le prometo que ya termino. No sé qué otra analogía debe ser. No tengo foto, no encontré foto de James Coleman, sé que es físico, no debe ser reconocido. Él dice que sí, la explicación obvia fue que la Tierra estaba fija en el éter y que todo lo demás en el universo se movía con respecto a la Tierra en el éter. Eso era lo obvio. Tal idea no se consideró seriamente, ya que significaría que nuestra Tierra ocuparía la posición omnipotente en el universo, con todos los demás cuerpos celestes rindiéndole homenaje a su alrededor, o sea, a nosotros. O sea que la astrología puede tener un poquito más de sentido, ¿no? O sea que si yo tengo en cuenta esto, como dije ayer, paso de ser inquilino a propietario. Y cuando yo estoy alquilando un departamento lo puedo poner lindo, pero más o menos, no le voy a hacer mucho laburo, total. Me voy y no es mío. Ahora, si yo digo que sos propietario de tu casa, ¿la cuidás? Y este muchacho Kepler dice, demuestro por medio de la filosofía que la Tierra es redonda y que está habitada por todos lados, que es insignificantemente pequeña y que se traslada a través de estrellas. Un abrazo grande. Y por último, un concepto del marxismo dice que la conciencia de clase se da, según el marxismo, ¿vieron que uso paradigmas? Cuando los individuos son conscientes de pertenecer a una determinada clase social y pueden actuar socialmente en consecuencia de la defensa de sus intereses. Y me despido diciendo que la única salida que tenemos es recuperar nuestra conciencia de especie para poder actuar socialmente en consecuencia de esos intereses. Mientras sigamos creyendo que somos monos evolucionados, estamos jodidos. Gracias por todo.